están, queridos amigos? Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo programa de Conociendo a tu Candidato. Estamos transmitiendo desde la plataforma del Movimiento Nacional Pro Familia desde Lima para todo el Perú. Hoy día tenemos dos candidatos, uno es de Renovación Popular, el otro es, o la otra es de Fuerza Popular de la región Ica. Vamos a tener la oportunidad de conocerlos, saber sus opiniones, saber su línea, no solamente partidaria, sino ideológica, sus aspiraciones, qué lo ha llevado a la política y sobre todo, lo más importante, lo que todos queremos es escuchar las propuestas. El propósito de este programa de entrevistas es brindar a la población a diferentes candidatos de diversos partidos políticos para que sea el pueblo soberano, quien escoja, quien decida por uno u por otro. La idea es que generar conciencia en las personas, generar ese deseo de involucrarse en un tema tan importante como son las elecciones generales. La responsabilidad está en nuestras manos. Nosotros, los ciudadanos, los votantes, tenemos que ejercer nuestro derecho, tenemos que ejercer esa gran responsabilidad de escoger a nuestras autoridades, escoger al presidente de la República, escoger al Parlamento, que es muy importante. Después no estemos reprochándonos porque salió tal persona, cual persona, que este Congreso no me representa, que son así, que son asá, que son de lo peor, etcétera. Ya estamos cansados de ese comentario y realmente haciendo un análisis personal, crítico, tenemos que entrar en cuentas que ellas, los congresistas, están donde están porque fue el pueblo quien los eligió en un acto democrático. Fue el pueblo que los puso en la curul, que los puso en el Congreso. Entonces, asumamos lo que nos corresponde, asumamos lo que nos toca. Ahora queda en nuestras manos, en la responsabilidad de escoger a las mejores personas, las más calificadas, no solo académicamente, sino por su calidad de persona. Queremos gente con vocación de servicio, gente que ame a nuestro país, que quiera defender por los intereses de la población. Hay muchas necesidades, muchas carencias, entonces queremos a representantes que verdaderamente recojan el sentir de una región, para el caso de los congresistas, y el sentir de todo un país, en el caso del presidente, quien quiera que sea. Falta poco para el 11 de abril, es momento de ya ir tomando una postura, una decisión, optar por un candidato de vuestra elección, pues existe por antecedente que personas lamentablemente no saben todavía, hay un segmento de la población que no tiene idea de los candidatos, no sabe cuántos son, no sabe qué ofrece uno, qué ofrece el otro, no saben su plan de gobierno de uno o del otro, entonces simplemente deciden su voto en las colas, ¿no?, de los colegios o de los lugares de votación o marcan al azar y después no saben por quién están votando y no sabían qué ofrecía este partido político, pensaban que era así y resultó asá y después vienen los reproches, las lamentaciones, que ya no queremos que eso suceda. Estamos llamando con cariño, con respeto a la población, a emitir un voto consciente, emitir un voto responsable, pensando en nuestros hijos y en los hijos de nuestros hijos, pensando en la sociedad que queremos, pensando en el país que queremos. Estamos en un punto donde hay gente que ofrece la ideología de género y hay otros candidatos que apuestan por un enfoque de familia, entre otras consideraciones. Hay algunos candidatos al Congreso o incluso partido político que ofrecen el aborto, que ofrecen una serie de situaciones, la unión civil también, por ejemplo, y hay otros que no. Entonces queda en quién discernir y tomar la mejor decisión que estimen pertinente. De por medio está nuestro país, nuestros hijos y toda una nación. Queremos que entren las mejores personas y en ese afán estamos. Muy bien, el día de hoy tenemos dos invitados. Una es de la región Ica, me estoy refiriendo a la señora Grimanesa, Grimanesa Luna. Ella está con el número 2 del partido Fuerza Popular, con la cual vamos a tener la oportunidad de conversar en este momento. Adelante. Muy buenas noches, señorita Claudia. Bueno, agradecerle a Dios por permitirme dirigirme a su público oyente y televidente, saludar a todos mis hermanos, a mis hermanos cristianos y también
a los fujimoristas y simpatizantes que están viendo esta entrevista y decirles, sobre todo a todos los iqueños, que esta semana es decisiva para el país. Nos toca elegir y tenemos que elegir bien, pero sobre todo, una vez terminada la elección, tenemos que exigir a quienes salgan elegidos que se pongan a trabajar. Son muchas las personas que están sufriendo por esta pandemia y los que salgan elegidos tienen que ponerse a chambear desde el primer día. De mi parte, es mi compromiso, si salgo elegida, tenemos que olvidarnos de los colores políticos y trabajar por el Perú. Gracias. Muy bien, le veo que está con su tapaboca. ¿Dónde está usted en este momento? Cuéntenos. Bueno, estoy en el local en mi local partidario, o sea, estoy con toda la gente que me va a acompañar, vamos a salir a caminar hoy día, entonces estamos terminando de hacer las pegatinas, los fosforitos para poder tener el material logístico, ¿no? Para así llevarles y entregarles a cada uno de las personas en la ciudad de Ica. Ok, cuéntenos, ¿cómo usted se tomó la decisión de participar primero en el partido político de Fuerza Popular y luego como un ente activo para la plataforma, lo que vendría a ser el Congreso de la República? Bueno, es un poder, no es una plataforma, es el poder legislativo. ¿Cómo así se animó? ¿Qué cosa le motivó? Cuéntenos. Bueno, como le venía diciendo, soy fujimorista de hace muchos años. Soy una persona con principios, con valores, y sigo en el partido de Fuerza Popular por ser leal, honesta y sincera. Yo creo que hoy en día el país preocupa. Las cosas están funcionando mal o no funciona. Los ciudadanos tenemos que hacer algo y creo que mi experiencia de vida me permite aportar. Conozco y sé cómo es el desarrollo. Si el pueblo me da la oportunidad, voy a demostrar en la cancha. Yo sé lo que es trabajar y sobre todo porque he salido fuera del país, he vivido, he trabajado, me he esforzado en otro país. La vida fue difícil en esos momentos, tuve que emigrar del Perú al país de Japón. Ahí empecé a trabajar en una fábrica, luego en las tardes empecé a trabajar en una fábrica, me forcé por estudiar el idioma japonés, hablo y escribo el romaji, el kanji, el hiragana y el katakana. Entonces, yo he vivido fuera del país y sé lo que es salir adelante, lo que un país desarrollado prepara a toda su gente, la cultura que ellos tienen, en la educación, sobre todo el Estado se preocupa porque los niños tengan una buena preparación, una buena educación, y creo que eso es lo que nosotros tenemos que abocarnos acá en nuestro Perú, ¿no? Llevar ese ejemplo para que nosotros tengamos también en la currícula cosas importantes, que es lo que se necesita hoy en día, porque como ustedes ven, todo la crisis económica estaba paralizada, todo... y sobre todo los valores que tenemos que tener, ¿no? Porque esta pandemia ha hecho de que muchas, como no tienen valores, han empezado pues a delinquir de esto, ¿no? Ok, para ponernos en contexto, nosotros quisiéramos saber, yo sé que en la región Ica hay muchas carencias, muchas necesidades, muchas cosas que realizar, pero quisiéramos saber que usted nos grafique, nos informe, nos manifieste de acuerdo a la experiencia que usted tiene, de acuerdo a lo que está recorriendo calle por calle, lugar por lugar, ¿cuáles son los principales problemas de la región Ica? Bueno, mire, estoy comprometida con la salud, la educación, como le venía hablando, con la reactivación económica. Creo que el Estado debe cumplir un rol de una manera eficiente y no lo está haciendo. Hay que respaldar al sector privado y ayudarle porque ellos son los que generan trabajo y mueven la economía, los pymes, las microempresas, los emprendedores. Se tiene que reactivar las actividades productivas, el turismo, el comercio, la minería, la pesca, han sido sectores muy golpeados por la pandemia. Y yo creo que se tiene que fortalecer el sistema de salud
con las postas de atención las 24 horas del día, tiene que tener oxígenos, pruebas COVID, medicinas gratis y la vacunación universal. Tiene que ser más rápida. Vamos a estar permanentemente monitoreando a autoridades regionales y locales, como ministerios y todos los órganos del Estado para que trabajen bien. Vamos a estar, bueno, yo le digo, vamos a estar como la pulga en la oreja para que chambeen. Ustedes saben que uno, dentro de su casa, siempre tiene que estar diciéndole a sus hijos, ¿no? Por decir al hijo, oye, limpia tu cuarto, bárrelo, ¿no? No lo hacen, uno está atrás y logra que estar para que, eso uno lo hace para que lo hagan las cosas, ¿no? Y yo creo que nosotros, de ser elegidos congresistas, tenemos que estar así, ¿no? Por eso que, para eso nos llaman, los congresistas son padres de la patria, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, esforzarnos, fiscalizar, hablar con los gobiernos locales, centrales, ¿no? Para que poder apoyarlos también a gestionar y fiscalizarlos sobre todo, ¿no? Me parece bastante interesante. Ahora bien, usted ha graficado un poco las necesidades con las propuestas, según estoy entendiendo. Hay varios ámbitos, varias áreas, lo cual me parece interesante. Ahora, adentrémonos al tema del famoso enfoque de género. Estamos viendo que de manera transversal este presidente y los anteriores están impulsando a través de decretos supremos, a través de normas, a través de todas las formas posibles que el enfoque de género, y lo han manifestado abiertamente, ¿no? En el mensaje presidencial, tanto el presidente Pedro Pablo Kuczynski, el presidente Vizcarra, el presidente Sagasti, tienen una línea que es el enfoque de género. ¿Qué opina usted respecto a ello? ¿Desearía continuar con esa misma línea o tiene otra perspectiva? ¿Cuál es su posición? Como le decía, yo soy creyente de Dios, temerosa de Dios, y mi fe en Cristo, yo creo que en mi formación hace de que yo no comparta esa idea. Dios creó al hombre y a la mujer y no estoy de acuerdo en esa ideología que están haciendo. Yo respeto a cada ser humano su decisión, pero mi decisión es, como le estoy diciendo, no estoy de acuerdo. Yo creo que es muy importante. Justamente yo le venía diciendo sobre los valores, ¿no? Que hay que rescatarlos. Entonces, no estoy de acuerdo en la ideología de género, tampoco en la unión civil, ni el aborto, ni la eutanasia. Son cosas que creo que, como le venía diciendo, no me permito eso, ¿no? Porque yo tengo una formación y para mí es eso lo más importante, ¿no? Tener esto, creer en Dios y seguir para adelante, ¿no? Yo vengo de la mano de Dios caminando y trabajando, entonces, no estoy de acuerdo. Señora Grimanesa, ¿usted de llegar al Congreso estaría dispuesta a hacer un frente y con otros parlamentarios de otras bancadas políticas, hacer un frente multipartidario para hacer un bloque en defensa de la familia y que se implante en el Perú una política pública con enfoque de familia? ¿Cuál sería su posición? Por supuesto que haríamos, bueno, para eso es el diálogo, para consensuar y poder conversar y no aceptar esto. No es que discrimine a las personas, sino que mi fe en Cristo me hace respetar sobre todo, ¿no? Que nosotros tengamos los valores y respeto también el pensamiento de cada ser humano, pero defender, yo creo en el derecho a la vida, en la familia. Entonces, yo creo que eso es lo más importante hoy en día, ¿no? Rescatar los valores, sobre todo, ¿no? Como yo le venía contando, mi fe en Cristo hace de que no estar de acuerdo, ¿no? Y usted acaba de comentar que está a favor de la vida, entonces tácitamente entendemos que está en contra del aborto. De ser así,
¿Qué opina respecto de aquellas personas, de aquellas mujeres? Incluso hay colectivos, hay ONGs, hay grupos feministas, hay personas radicales que dicen que el aborto es un derecho, que la mujer decide sobre su cuerpo, que el Estado ni nadie le debe obligar un embarazo no deseado y por tanto ellas recurrirían al aborto. Es lo que quieren realmente. ¿Qué les diría usted a aquellas personas que tienen ese postulado? Bueno, mire, cada uno tiene derecho a hacer de su cuerpo lo que quiera, pero no más no con una vida. Yo creo que ya al tener uno dentro de uno una vida, uno no puede tomar decisiones que no nos corresponde. Yo creo que podemos hacer la vida, a la vida se le debe de respetar, ¿no? Ya es un ser viviente dentro de uno y uno tiene que respetar, ¿no? Y sobre todo yo creo que debemos de hacer un programa para que si es que la madre no quiere criar al niño o a la niña, se haga un programa de que hayan adopciones, se puede hacer. Hay muchas personas que no pueden ser padres, entonces quieren tener un hijo y se les puede ver, o sea, también evaluando, ¿no? Porque tenemos que ver dónde va ese niño, a qué hogar va a ir, entonces verlo bien, ¿no? O sea, yo no estoy de acuerdo en el aborto. Hay algunas personas, incluso algunos candidatos de otros partidos políticos, preferentemente de izquierdas, que afirman, que dicen que la vida recién empieza a las 12 semanas de gestación. Para usted, ¿cuándo empieza la vida? ¿Qué les diría a aquellas personas? No, la vida empieza ya desde que uno, ya uno, ¿cómo se dice? Ya uno tiene en su vientre ya la semillita. Es igual como cuando uno siembra yo creo que la vida ya desde que uno concibe, es una concepción ya. Ya uno ya lo tiene. Es igual que un payarcito, lo pones, remojas en el agua y empieza a salir, ¿no? Entonces, yo creo que uno no debe de decir que tiene que tener 12 semanas, no. Ya es una vida, ya yo creo que debemos respetar. Bueno, yo soy creyente en la vida y no estoy de acuerdo, o sea, no, por mi misma formación, mis mismos valores, mis principios, mi moral no me permite eso, ¿no? No es que sea conservadora, sino que es lo que es el derecho a la vida y tenemos que defenderla, ¿no? Así es, la vida se inicia desde la fecundación, desde la concepción misma, entonces es totalmente descabellado decir que la vida recién empieza desde las 12 semanas. Eso es tremendamente, eso es terrible, eso Y no es cierto. ustedes saben que la Constitución defiende la vida, ¿no? Así es, pero existen grupos y actualmente en este momento, en este Congreso que es transitorio, temporal, circunstancial por fuerza propia, vamos a decir, que este Congreso que es un tránsito debió dar sus esfuerzos, sus mejores esfuerzos a lo que es el tema de la pandemia, hay gente que se está muriendo. Sin embargo, ¿qué está pasando? Hay un grupo de congresistas que integran la Comisión de la Mujer y la Familia que hace poco, un poco a escondidas, bueno, no es tanto escondidas, sino a espaldas del pueblo, porque el pueblo no tiene como prioridad, por ejemplo, aprobar el aborto, no es su prioridad del pueblo la unión civil, no es su prioridad del pueblo la unión trans. Sin embargo, esos tres proyectos se están debatiendo en el Congreso, ya aprobaron un predictamen que va a pasar al Pleno del Parlamento y finalmente veremos a todos los congresistas de todas las bancadas políticas para ver qué decisión toman, si aprueban o no aprueban la ley trans. ¿Qué conocimiento tiene de la ley trans? ¿Qué nos puede decir al respecto? Yo creo que esos son los que quieren cambiar la Constitución. No lo vamos a permitir. Vamos a defender el derecho a la vida. Yo creo que eso es más importante, ¿no? Pero no hay que dejarlos. O sea, eso está mal. Como usted dice, ahora se va a ver quiénes son los que están a favor y quiénes no, ¿no? ¿Usted considera que esos tres temas antes mencionados son prioridad del pueblo peruano? ¿El pueblo, toda la población está pidiendo ese tema? ¿O hay otros temas más relevantes, más importantes que el Congreso debiera estar trabajando en este momento? Por favor, eso no son cosas importantes. Más importante es el agua, el desagüe, la vida, ¿no? Y
los buenos siempre somos más, ¿no? Eso es lo más importante, ¿no? Los buenos somos siempre más. Entonces, yo creo que eso no se debe, no es prioridad. Para mí, como le decía, era el agua es la vida. Y hay que luchar por esta pandemia, este COVID que nos está acabando, que nos están quitando seres queridos, porque la vida se las están llevando. Entonces, eso es lo que tenemos que priorizar, ¿no? Lo más importante. Yo creo que esas tres cosas no es importante, no es importante. Estos son otras cosas ya, son intereses propios, ¿no? En cuanto a la unión civil de dos personas del mismo sexo que están buscando desde hace décadas, hace tiempo, no es una cosa nueva. Hay varios congresos que han estado presentando la ley, un proyecto de ley, pero ha sido archivado. Ahora lo están haciendo nuevamente. ¿Cuál es su posición de ser congresista? ¿Cuál sería su actividad? Si tiene alguna iniciativa legislativa, ¿cuál sería? Y ahora, en calidad de candidata, ¿cuál es su posición respecto del tema? Como le venía diciendo, ¿no? No estoy de acuerdo. Yo creo que hay que priorizar la vida, no la muerte. Uno, la unión civil no estoy de acuerdo, porque, como le venía diciendo, ¿no? Dios creó al hombre y a la mujer. Entonces nosotros tenemos que pensar en eso, ¿no? Otra cosa, no estoy de acuerdo con el aborto, no estoy de acuerdo con la eutanasia, no estoy de acuerdo con la unión civil, no estoy de acuerdo con la ideología de género, porque mi formación, como le digo, no puedo, no puedo. Soy muy temerosa de Dios, y creo que no puedo prometer algo que no voy a cumplir, y es lo que yo vengo diciendo, ¿no? Estoy trabajando de la mano de Dios, entonces yo respeto a las opiniones de muchos, pero esta es mi posición. La familia es para procrear, el hombre y la mujer nos dan los hijos, ¿no? El hombre y la mujer nos dan los hijos, entonces hay que respetar. Ok. Respecto al lenguaje inclusivo de todas, todes, todex con X o con arroba, ¿cuál es su apreciación? ¿Está bien? ¿No está bien? ¿Está de acuerdo? ¿No está de acuerdo? ¿Qué nos puede decir? Yo creo que eso es perder el tiempo. En vez de tenemos otras cosas que priorizar y estemos perdiendo en todas, cuerpo a cuerpo. Yo creo que eso no va. Debemos de enfocarnos en otra cosa, priorizar, que es la educación, es la reactivación económica, es el agua, que es vida, porque eso es lo más importante. Hay asentamientos humanos que necesitan mucho, hay que formalizarlos, hay que hacer los asentamientos humanos hoy en día están pagando el agua más cara. Yo estoy visitando los lugares más olvidados, los lugares altos de acá de mi región, y imagínense, he visto que llegan camiones, tanques con agua, y las personas salen y reciben con baldes y los guardan. Mire esa calidad, esa mala calidad de agua que ellos, y encima pagan más, mientras que los de la ciudad estamos bien porque y pagamos menos. O sea, yo creo que en eso tenemos que abocarnos, ¿no? Y la inclusión social es hacer colegios para niños especiales. Hay muchos niños también especiales que están abandonados. Esas son cosas prioritarias, no estas cosas que son vanas, ¿no? Eso se puede dejar después, ¿no? Pero ahorita lo más importante es la vida, como le digo, ¿no? Lo otro es, la otra cosa es, yo pienso, discúlpenme, es guachafería. Entonces, usted no estaría de acuerdo con el premio que le van a otorgar a una feminista que va a hacer una miniserie respecto a su ideología, a su percepción de la vida, ¿no? Del lenguaje, donde dice mi munda, mi cuerpo, y lo curioso es que se le ha pagado 75,000 soles con el impuesto de todos los peruanos, con el dinero de todo el pueblo, a un tema. ¿Considera usted relevante, no relevante? ¿Cuál es su opinión? Para mí eso está mal, eso es cosa del diablo. Yo no pienso en eso, que como que cuerpo a cuerpo, de cuando acá, si solamente, como yo vengo, mi posición es eso. Dios creó al hombre y a la mujer, no creó al tercer sexo. Así es que yo creo, respeto lo que cada uno mayor, uno cuando tiene una edad,
ya creo que puede tomar decisiones con su vida, pero nosotros no podemos hacer eso con nuestros niños, que es lo más importante. Y también existen algunas personas que están exigiendo al Ministerio de Educación que este lenguaje inclusivo se aplique desde el nivel inicial, desde niños de 3, 4 o 5 años. ¿Qué opina usted? Yo creo que esa es una guachafería. Su imagen se congeló, su audio también. Se le fue la señal. Aló, aló. Ya, Se cuelga, y un calor tremendo acá. Ica está pero caluroso, Ica hace mucho calor. Y como me he pasado en una oficina, me estoy muriendo de calor. Sí. Claro, ya. Yo creo que hay que repetir la respuesta porque se fue la señal y no escuchamos qué quiso decir. Ya. A ver. Hola, ¿me escuchan? Sí, le escucho. La pregunta era en base a que existen personas que están exigiendo que el Minedu aplique el lenguaje inclusivo desde el nivel inicial, desde los niños de 3, 4, 5 años. ¿Qué es lo que opina usted al respecto? Como le decía, es una guachafería, ¿no? Y eso es destruir el idioma español. Yo creo que eso no se debe de permitir, no estoy de acuerdo, y no estemos peleando en cosas vanas, ¿no? El castellano es nuestra lengua y creo que merece respeto, ¿no? Eso de que cuerpa o cuerpo o cuerpe, no va. No. Nosotros es cuerpo y punto, ¿no? General porque es así. No estoy de acuerdo, como le decía. Ok. Ahora, hablando sobre su región, que es la región Ica, ¿usted siente que ha sido debidamente atendida por los gobiernos en general o siente que hay cierto abandono, cierto descuido, cierto olvido? ¿Cuál es su opinión? Es lamentable que no haya liderazgo en el Estado, ¿no? No haya esto y nada está bien, nada funciona, nada, todo está mal. O sea, creo que necesitamos un cambio, ¿no? Ok. Algunas palabras finales, porque ya la entrevista, el tiempo nos ha agotado. ¿Qué mensaje diera a la población, especialmente a los ciudadanos, a las personas que nos están sintonizando de la región Ica? ¿Qué mensaje sería para ellos, ya que el 11 de abril, que falta poquísimo, estamos a la vuelta de la esquina, ya tenemos que tomar una decisión para elegir presidente, para elegir a los congresistas, y hay personas que todavía hasta el día de hoy no tienen decidido o definido su voto, no saben, no están enterados, no saben qué decisión realizar o por quién optar? ¿Qué les diría usted a la población? Yo les quiero decir, una de mis propuestas legislativas tiene que atender los temas más urgentes, o sea, salud, educación, reactivación económica y agua. El agua en Ica es sinónimo de vida, salud y trabajo.
como le venía diciendo, vengo recorriendo la región y en todos los lados el pedido es lo mismo, agua y desagüe. A los que nos ha dolido el estómago de hambre en algún momento, valoramos mucho lo poco que tenemos y sabemos lo que es tener mucho que luchar para salir adelante. El gobierno tiene que generar las condiciones y oportunidades para las personas y, si es necesario, ayudar a los que no pueden por sí solos. Por eso el fujimorismo hizo los comedores populares en las crisis de los 90. El hambre dolía en esa época, acuérdense. En el Congreso tenemos que sacar una ley de agua y desagüe. Lo que estamos proponiendo es que un 30% de los presupuestos municipales y gobiernos regionales sean invertidos como mínimo en agua y desagüe, en asentamientos humanos y pueblos jóvenes. Yo creo que eso es una de los más importantes. Hay otra cosa que vengo yo proponiendo, que es mi caballito de batalla, como dicen, ¿no? Otro tema preocupante es la pérdida de los valores. No es posible que en pandemia, ustedes saben, hayan quienes han estado lucrando con la enfermedad por falta de valores. Esta formación, por eso estamos proponiendo que regrese en la currícula de la educación el curso de educación cívica, porque como ustedes saben, en el curso de educación cívica nos enseñaban el querer al prójimo, el respeto hacia las personas adultas, el querer a nuestra patria, a nuestra escarapela, al himno nacional. Entonces, esos valores hay que rescatarlos. Eso es lo más importante que tenemos que hacer, porque como yo he estado fuera del país, es lo que a mí me parece. Algo como pequeño que podemos dejar de atender es insistir en los grandes proyectos hídricos de la región. Sin esos proyectos, la agricultura en Ica va a desaparecer y la desantación del gobierno va a matar, como dice, a las gallinas de los huevos oro, ¿no? Necesitamos que todos los congresistas de la región sean del partido que salgan. Tenemos que sumar esfuerzos para que el gobierno central priorice los grandes proyectos hídricos de la región. La presa de los Loros, la presa del Tambo, los proyectos de Santa Cruz, Río Grande, la presa de Caballo Pampa, lanchas de Villacurí, proyectos de Río Seco. Solo así podemos asegurar la sostenibilidad económica de miles de familias de la región. Toda la región del Perú tienen sus proyectos, como Majes, Siguas, Olmos, Alto Piura, Chineca, pero falta en Ica. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Si yo llego a ser congresista, es una de las cosas que voy a priorizar también. Obviamente, con los tres congresistas, entre los cuatro, vamos a tener que lograr eso, ¿no? Es lo más importante. Bueno, yo creo que quiero dirigirme a todos mis hermanos de Ica, a todos mis hermanos fujimoristas, a los simpatizantes, que no se olviden que acá en Ica contamos con una mujer emprendedora, una mujer luchadora que quiere hacer por su región. Creo que ha llegado el momento de aportar algo por su región, porque su región le ha dado mucho. A cada uno de ellos, Dios los bendiga, y no se olviden que este 11 de abril marquen la acá y escriban el número 2 de su hermana Grimanesa, Luna. Muy bien, muchísimas gracias, señora Grimanesa, el mejor de los éxitos. Muchas gracias también a las personas que nos siguen sintonizando. Ya la han escuchado, queridos amigos, tenemos una candidata de Fuerza Popular, se presenta con el número 2 para la región Ica. La señora Grimanesa Luna es licenciada en Administración, es emprendedora, como ella lo ha dicho, es empresaria también, y ya queden ustedes discernir el voto. Muchísimas gracias, hacemos una pausa y ya regresamos. El idioma español contempla solo dos géneros, femenino y masculino. Sin embargo, el lenguaje inclusivo nos quiere imponer el uso de un tercer género que no existe y no está permitido por la Real Academia de la Lengua Española. Solo existe peruanos para referirse en un mismo auditorio a hombres y mujeres. No es peruanos, peruanas y todes, todos y todes. Así estamos desconstruyendo el idioma español. Por eso nosotros, como peruanos que amamos nuestro idioma español y sabemos que está reconocido por la Constitución Política del Perú, no debemos permitir el uso del lenguaje inclusivo. No al lenguaje inclusivo.
¿Cómo están, queridos amigos? Continuamos con el segmento, con el segundo segmento. Ahora vamos a entrevistar al señor Alejandro Muñante. Él está por el partido Renovación Popular con el número 11. Vamos a tener la oportunidad de conversar con él, de conocerlo, saber su trayectoria y lo más importante, las propuestas que está trayendo para este Congreso 2021. Buenas noches, señor Alejandro. Bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Encantado de poder estar aquí, dirigirme a su lindo público. Aquí para poder responder las preguntas y hacer conocer mis propuestas. Muy bien. La primera pregunta que le hacemos siempre a todos los candidatos que nos visitan es que se presenten y digan qué estudios tienen, qué experiencia tienen, si han incursionado antes en política o no, y sobre todo, lo más importante, las propuestas. La gente necesita saber, necesita escuchar qué ofrecen los candidatos, cuáles son las propuestas como candidato y como partido político, que también es importante. Sí, bueno, soy Alejandro Muñante, soy abogado de profesión. Estoy casado, tengo una hermosa niña de 5 años. Me he desempeñado, ¿no?, como abogado litigante de manera independiente siempre, pero también he tenido la oportunidad de servir a mi país en el Congreso de la República. Fui asesor de la Comisión de Educación del Congreso de la República, en donde tuvimos, ¿no?, la responsabilidad de investigar los textos escolares, ¿no?, cuando ocurrió esto, ¿no?, de los links con contenido sexual inapropiado en los libros de segundo, tercer grado de secundaria en el año 2018, ¿no? Esto conllevó a la creación de una comisión investigadora, del cual estuve y fui parte, ¿no? Y pudimos elaborar un informe bastante detallado de las responsabilidades funcionales, ¿no?, de los funcionarios y del daño que se le había hecho a nuestros niños, a nuestros estudiantes. Durante estos últimos años he sido activista en defensa de la vida, la familia, la libertad y la patria. Fundé la Red Nacional de Abogados por la Defensa de la Familia, RENAFAM, que es una organización de abogados cristianos que hemos venido pues batallando contra la ideología de género, hemos venido batallando contra esos proyectos de ley que pretenden pues, ¿no?, que en nuestro país se instaure la cultura de la muerte a través de la aprobación del aborto, la eutanasia y diversas agendas de corte progresista que han querido instaurarse en el Perú, pero que gracias a Dios hemos sabido combatir junto con otras organizaciones que también han puesto el hombro en esta lucha, ¿no? Entonces, si tengo algún reconocimiento en ese sentido, si la gente los sectores pro vida, pro familia me reconocen, justamente es por esa labor que se ha venido emprendiendo, ¿no?, de manera desinteresada en favor de nuestros derechos, de nuestros principios y de nuestra libertad. Muy interesante. Sería importante que por favor nos des una especie de detalle, un resumen de la actividad que tuviste referente a la currícula escolar. Fue todo un tema, se armó todo un barullo, la gente salió a las calles, la gente, los padres de familia se dieron cuenta de muchas cosas que desconocían, que estaban haciendo a sus espaldas. Cuéntanos, por favor, ya que tú eres uno de los protagonistas, ¿cómo fue esa historia y en qué situación quedó? Sí, mira, en el año 2016 se instaura formalmente el enfoque de género, entiéndase, ideología de género, en el Currículo Nacional de Educación. Pero cuando fui parte de la comisión investigadora y pudimos revisar los textos desde el año 2012, desde la gestión de la exministra de Educación, la señora Patricia Salas, pudimos darnos cuenta realmente que este enfoque ya venía aplicándose, ¿no?, de manera soslayada desde muchos años atrás, solo que ya de manera formal se estableció en el currículo del año 2016, ¿no? ¿Cuál ha sido el problema que esto ha ocasionado? Y es que el Estado, ¿no?, se ha arrogado la facultad de poder imponer a los estudiantes, ¿no?, de todo el Perú una cosmovisión particular de la sexualidad humana, una cosmovisión que muchos de los padres de familia no compartimos, razón por la cual
como bien dices, se conllevó a innumerables marchas, ¿no? Marchas multitudinarias que reclamando el derecho y el respeto, ¿no? Del derecho de los padres a formar a sus hijos conforme a sus convicciones y creencias. Esto realmente fue ignorado por mucho tiempo por el Estado, queriendo pues en ese afán, ¿no? De seguir imponiendo un molde ideológico a nuestros hijos. Esto conllevó justamente a que mi persona, junto con otros abogados, también pro vida, pro familia, cristianos, fundemos la Red Nacional de Abogados por la Defensa de la Familia, y durante estos años, ¿no? Hemos venido justamente apoyando a colectivos y hablando directamente con algunos congresistas cuando de explicarles mucho más, ¿no? Sobre el enfoque de género y la ideología que ésta trae consigo. Y es que el enfoque de género esconde una narrativa bastante ideológica, anticientífica, porque nos dice, ¿no? Que el sexo puede diferir del género y que el género se construye culturalmente, que lo que entendemos como masculino o femenino no se deriva del sexo de las personas, o sea, no tiene nada de natural, sino que ésta se construye social y culturalmente. Hay un desarraigo completo, ¿no es cierto?, de los factores biológicos que contribuyen al desarrollo de la sexualidad humana, y esto lo hace pues un enfoque ideológico, una cosmovisión particular, que quizás hayan personas que estén muy de acuerdo con esto, pero que un gran sector de la población no está de acuerdo porque colisiona directamente con su derecho a formar a sus hijos, ¿no? Conforme a sus convicciones y creencias. Y eso es lo que nosotros hemos venido exigiendo. No hemos solicitado que se nos brinde un privilegio, no estamos yendo en contra de una comunidad determinada, sino estamos simplemente exigiendo el respeto, ¿no? Irresoluto de nuestro derecho a formar a nuestros hijos conforme a nuestras convicciones y nuestras creencias. Alejandro, entonces sería correcto afirmar que los padres no fueron consultados referente a la currícula escolar, se hicieron cosas a espaldas de manera inconsulta con los padres. ¿Cuál es tu apreciación? Así es, efectivamente, nunca se consultó a los padres de familia la aplicación, la incorporación de este enfoque en el Currículo Nacional de Educación. Tal es así que cuando esto se llevó en un juicio, ¿no? Cuando se demandó justamente la aplicación del enfoque de género en el currículo escolar, los defensores, ¿no? Los procuradores del Ministerio de Educación no supieron jamás probar, no pudieron hacerlo, ¿no? Que habían consultado a los padres de familia, y es que eso es una obligación que tiene el Estado y sobre todo el Ministerio de Educación de hacerlo, porque está contemplado en la Ley General de Educación la consulta a los padres de familia, ¿no? Para la elaboración de cualquier política educativa. Eso es una ley, o sea, ellos no pudieron haberse pasado por encima de la ley, sin embargo lo hicieron apelando a la rectoría de la educación, ¿no? Y eso es lo que nosotros se pudo demostrar, pero que lamentablemente la Corte Suprema en última instancia avaló la incorporación de este enfoque. No se consultó jamás, y prueba de ello es que cuando se dieron a conocer estos links, ¿no? Con contenido sexual inapropiado, ningún padre de familia sabía de la existencia de estos links, ¿no? De tal manera que cuando se dio a conocer, fue todo un escándalo, ¿no? Recordemos a la ex ministra de Educación, hoy candidata a vicepresidente por el Partido Morado, la señora Flor Pablo, que había dicho que esto se trataba de un error y que bueno, terminó pidiendo disculpas, ¿no es cierto? Y luego vemos también que el presidente Vizcarra, el expresidente, también había dicho que se trataba de un error y que iban a castigar a los responsables. Hasta el día de hoy no hay nadie que haya pagado por eso. Y bueno, y todos nos dimos cuenta pues que una educación sexual que está a espaldas de los padres de familia puede ser, qué duda cabe, bastante nociva, ¿no? Sí, efectivamente, recuerdo con claridad que la ministra de entonces
candidata de ahora del Partido Morado, decía que solamente se tenía que borrar con un plumón y no reconocía culpa alguna, y efectivamente hasta el día de hoy no hay sanciones, no hay responsables, parece que no pasó nada, borrón y cuenta nueva, y no es así. Las cosas no se pueden quedar así al aire. Esperemos que eso llegue hasta las últimas instancias, hasta las últimas consecuencias. Ahora estamos 2021. ¿Qué tendría que haber? ¿Qué tendría que pasar de repente en el Congreso o de repente una iniciativa ciudadana para volver a tocar el tema? ¿Es posible? ¿No es posible? Y de llegar tú al Congreso, ¿tienes alguna iniciativa legislativa para este tema? Lo primero que nosotros tenemos que hacer y al cual tenemos que enfocarnos es a la erradicación de la ideología de género del sector de educación, porque de nada sirve, ¿no?, borrar un link con plumón o lo que fuese, ¿no?, si todavía en la cabeza del monstruo está ahí metido, ¿no?, en el sistema educativo, porque de todas maneras se va a manifestar en cualquier otro texto, ¿no?, porque así son, así es esta ideología, ¿no?, mientras ellos van avanzando hasta que uno se lo permita, ¿no? Si alguien le pone el faro, igual se las arreglan para seguir avanzando por otros lados, ¿no? Entonces, no sería correcto simplemente enfocarnos en un link. Lo que hay que ver es que esto obedece a un plan sistemático, ¿no?, de adoctrinamiento, de hipersexualización de los niños desde muy temprana edad. Entonces, lo que hay que hacer es erradicar completamente la ideología de género del sector educación. En tanto que logremos eso, y yo estoy seguro que en un futuro gobierno de Renovación Popular y con una bancada fuerte de Renovación Popular, esto será posible, pero en tanto que logremos eso, lo que yo estoy proponiendo dentro de las propuestas, ¿no?, valga la redundancia, que estoy llevando al Congreso de la República, es la ley del PIN parental, ¿no?, que es una herramienta legal para que cada padre de familia de manera particular pueda defender la educación de sus hijos. Es que recordemos que, como ya lo había mencionado, la ideología de género está como que validada, ¿no es cierto?, por una resolución suprema. Así que lo que nos queda a los padres de familia, en tanto que se erradica completamente desde el Poder Ejecutivo y Legislativo este tipo de enfoque, es batallar de manera particular con una ley que les va a permitir a cada padre de familia vetar, ¿no?, los contenidos educativos considerados intrusivos, ¿no?, y que colisionen contra su derecho a formar a sus hijos conforme a sus convicciones y creencias. Eso es lo que yo he denominado la ley del PIN parental, que tomo como ejemplo lo que ya se ha aprobado en Murcia, en España, ¿no?, lo que se ha aprobado en Nuevo León, en México, ¿no?, donde los padres, pues ejerciendo su derecho, ¿no?, materializando su derecho, pueden decirle al colegio de sus hijos: mira, sobre este contenido de diversidad sexual, de feminismo, sobre este contenido de conducta sexual, sobre ese contenido, yo, papá, no autorizo a que ustedes le enseñen eso a mis hijos. No estoy hablando de vetar contenidos de matemática, física, química o la propia educación sexual. Nosotros creemos que una educación sexual con valores, una educación sexual con arraigo científico, sí es posible, ¿no?, que se enseñe a los chicos para que ellos puedan también saber defenderse frente al abuso. Pero yo me estoy refiriendo específicamente a esa educación sexual tergiversada, a esa hipersexualización, a esa orientación de nuestros chicos hacia conductas sexuales consideradas pues inmorales por los padres de familia. Sobre esos contenidos es que nosotros los padres de familia tenemos que estar alertas, y para eso les quiero dar una ley para que puedan hacer uso de esa herramienta y vetar y prohibir que a sus hijos los adoctrinen de esa manera. Sería de gran ayuda realmente para todos los padres de familia, porque definitivamente no estamos de acuerdo que estén educando a nuestros hijos de manera tendenciosa, de manera que dista mucho con nuestras creencias, con nuestros principios, nuestros valores. La formación viene de casa, ya los padres les enseñan virtudes, valores, principios, les enseñan, ya les dirán progresivamente el tema de sexualidad de acuerdo a la edad, y los papás sabrán cómo enseñar a sus hijos, y no es posible que en el colegio les están adoctrinando con páginas pornográficas, con contenidos no acordes a la edad. Eso de verdad
Todos estamos repudiando ese hecho y te felicitamos por esa iniciativa. Ahora sería importante hacer un llamado a los padres de familia que los chicos están estudiando desde casa para hacer el seguimiento, qué es lo que dice el profesor o la profesora, cómo desarrollan los temas, porque le están metiendo mucho lenguaje inclusivo, le están metiendo muchas cosas con sesgo ideológico, con cosas que los pueden confundir o los pueden perturbar. ¿Qué podrías decir al respecto? Sí, mira, hay que exigir el respeto de la constitución política a esos profesores, a esos maestros, ¿no es cierto? Porque, a ver, lo que corresponde al Ministerio de Educación, según la constitución política del Perú en su artículo 13, es que se le enseña a nuestros chicos conocimientos científicos, cívicos, éticos, ¿no? Académicos, no a que se les enseñe una educación moral. La moral está reservada para los padres de familia, ¿no es cierto? Entonces, que se les enseñe lenguaje inclusivo, por ejemplo, sabiendo que la RAE, que es la organización por antonomasia, que es la que no nos define cómo se debe usar nuestro lenguaje, ha rechazado ya en varias oportunidades el lenguaje inclusivo. Entonces, que se les enseñe eso es pues ir en contra de los conocimientos científicos y por tanto es una clara contravención contra la misma constitución política del Perú, porque se está enseñando conocimientos anticientíficos que obedecen enteramente a una moda ideológica, ¿no? O sea, jamás vamos a permitir, por ejemplo, que a nuestros hijos se les enseñe con lenguaje comunista, marxista, por ejemplo, ¿no? Cuando hablan de proletariado, de burguesía, de plusvalía, esos son términos comunistas, ¿no? Entonces, si no vamos a permitir eso, tampoco permitamos que se les enseñe lenguaje inclusivo que deviene, pues, de las ideologías feministas. O sea, el colegio no está para enseñarle a nuestros chicos ideologías. Lo que el colegio está es para enseñarle conocimientos científicos. No, nosotros los papás y las mamás no mandamos a nuestros hijos a que los adoctrinen, ¿no? Para eso no estamos pagando nuestros impuestos, para eso no estamos pagando una pensión, ¿no? Estamos pagando para que se les instruya sobre conocimientos académicos. Y eso es lo que nosotros siempre debemos estar alertas. Los papás tienen una función importante en ese sentido, porque ya vemos lo que ha pasado, ¿no? Con estos links, cuando los papás pues nos hemos, digamos, desorientado, ¿no? Nos hemos sustraído de la educación de nuestros hijos y mira lo que ha pasado, ¿no es cierto? Entonces hay que estar atentos y ahora que nuestros chicos están a nuestro lado aprendiendo sus conocimientos a través de la educación virtual, también hay que estar alertas porque la ideología de género se camufla muy bien y nosotros tenemos que saber detectarla. Así es, y eso está aplicado de manera transversal. Quiere decir que en todas las asignaturas, matemática, biología, historia, todas las materias, todas las asignaturas están con ese contenido. Y realmente es bastante perverso. Y atención, padres de familia, muchísimo con cuidado con qué tipo de educación están recibiendo sus hijos en su casa. Ahora entremos a otro tema, la famosa ley de género o conocida como ley trans. Nos gustaría saber bastante tu opinión, tu análisis. ¿Qué opinas al respecto, considerando que tú eres abogado y puedes ilustrar más el tema? Te escuchamos. Sí, claro que sí. Mira, nuestra Constitución no ampara el abuso del derecho. Cualquier ley que represente el abuso del derecho deviene en inconstitucional. La ley trans es una ley inconstitucional porque ampara el abuso del derecho. ¿Y cómo es esto? A ver, que una persona tenga una autopercepción determinada, se sienta pues mujer, que un hombre se sienta mujer o que un hombre se sienta pues un perro, un gato, o se sienta pues de otro planeta, qué sé yo, las personas pueden autopercibirse como quieren, ¿no? Total, es su libertad de hacerlo. Pero si yo obligo al resto a que también me autoperciba como yo me autopercibo, entonces estoy cometiendo un abuso de mi derecho, ¿no? O sea, todos tenemos derecho al libre desarrollo y bienestar. Lo que no tenemos derecho es que, apelando a ese derecho, prácticamente destruyamos el derecho y la libertad de terceros. Eso se llama abuso del derecho. Entonces, si un hombre
se siente una niña de 8 años, yo no tengo por qué acatar eso, ¿no? Porque yo tengo mi derecho a la libertad de expresión, a la libertad de conciencia, a la libertad de pensamiento y a la libertad de religión. Entonces, si para mí eso es un absurdo, eso es una mentira, no me pueden hacer a mí cómplice y mucho menos, ¿no?, sancionarme con o amenazarme con una denuncia penal por discriminación, por no obedecer esos delirios, pues. Entonces, esa ley trans está viciada estructuralmente, es una ley inconstitucional porque es una ley totalitaria que busca abolir el derecho y la libertad de terceros, ¿no? Como digo, cada quien puede sentirse como quiera, ¿no? Lo que no puede es obligar al resto a que lo trate como él quiera. Además, es una norma que contraviene la seguridad jurídica del Estado, ¿no? Porque imagínense pues la inestabilidad que eso va a ocasionar, porque cuando se habla de identidad de género, estamos aceptando pues que esto pueda, digamos, proteger todos los géneros que se les ocurra pues a esta gente, ¿no? Ya un funcionario de la ONU habló más de 112 géneros. Yo creo que si el género se construye, como dicen ellos, pues no habría un número determinado, habría un sinfín de géneros, pues. Entonces, imagínense ustedes tener que tutelar por una ley estos géneros y entonces allí encontramos, por ejemplo, al género fluido. ¿Qué cosa es el género fluido? Es aquella persona que un día se levanta sintiéndose mujer y al otro día se levanta sintiéndose hombre. Imagínense ustedes ese grado de inestabilidad jurídica, ¿no? Hay leyes, hay políticas públicas que se realizan o se crean en base al sexo de las personas, ¿no? Imagínense ustedes este tambalache, pues, que se va a ocasionar por personas que un día son mujer y otro día son hombres. Entonces, allí hay que tomar las cosas bastante en serio. No se trata simplemente de seguir las modas de otros países, ¿no? Y destruir nuestro país, destruir nuestra identidad. Adicionalmente a eso, hay que ver también que esta norma, de una u otra manera, es progresiva. Es decir, que también está apuntando a los chicos, ¿no? Si bien es cierto, el predictamen que se ha aprobado en nuestro Congreso no menciona a los niños, el proyecto de ley sí lo hacía, ¿no? Pero tengo entendido que el predictamen ya prácticamente ha sacado el tema de los niños, pero no podemos confiarnos en que esto se va a quedar así. O sea, en medio del pleno del Congreso podrían solicitar la adición de que también a los niños se les incorpore en esta norma, así como está ocurriendo en Chile, por ejemplo, ¿no? En Chile, un chico de 14 años puede demandar a sus padres si no están de acuerdo con su cambio de sexo, ¿no? Es decir, un juez, un tercero, va a decidir sobre la vida de un chico. Ese es un atentado directo contra la patria potestad de los padres de familia. Eso es lo peligroso de esta ley y que, por supuesto, tenemos que hacer todo lo posible para que este tipo de normas jamás vean la luz en nuestro país. Sí, definitivamente ese proyecto de ley contempla que los chicos pueden buscar a un tutor a que le autorice, incluso se pueden mutilar si así lo desean, un genital que está sano. Entonces, porque es una autopercepción o que el chico esté confundido o esté atravesando un tema de disforia. También se está contemplando lo que es la hormonización. Realmente es una ley que no tiene ni pies ni cabezas, no tiene razón de ser en un país donde la gente se está muriendo todos los días por el tema del COVID, donde hay dolor, hay desgracias, hay muerte, el país está desangrando, hay gente que no tiene trabajo, hay gente que vive del día a día, se está muriendo de hambre literalmente, y cómo es posible que los partidos predominantemente de izquierdas, las izquierdas, a espaldas del pueblo estén avanzando por su lado en la ley de la unión civil, la ley del aborto, la ley trans. Entonces eso no es posible. Esperamos ahora que cuando llegue al pleno del Congreso, realmente este proyecto se archive porque no tiene razón de ser. El pueblo peruano es un pueblo con tradiciones, con valores, con principios, y estoy segura que en su mayoría no estamos de acuerdo con ese tipo de leyes. Entrando al tema, por ejemplo, de la unión civil,
¿Qué nos podrías decir? Arguméntanos, fundamentanos, porque hay muchas personas que se confunden entre unión civil, unión patrimonial y matrimonio civil. Sería importante que determines cada uno de ellos en su justa dimensión para que la gente se dé cuenta y sepa en qué consiste verdaderamente la unión civil. Sí, mira, la unión civil, que es algo que ya los propios progresistas y los izquierdistas ya no quieren, ¿no? Porque ahora ellos ya están, digamos, alentando el matrimonio homosexual, ¿no? Entonces, ¿qué cosa era la unión civil? Era un matrimonio encubierto donde digamos, se creaba un nuevo estado civil, ¿no es cierto? O sea, de una otra manera se estaba entrometiendo con el derecho de familia. Y es que la unión civil estaba dirigida enteramente a las parejas homosexuales. Y yo veo en eso un gran problema porque se está alentando a la discriminación por razón de sexo y por razón de orientación sexual, que es justamente algo contra la que ellos dicen luchar, ¿no? Porque, a ver, ninguna ley en nuestro país puede dirigirse a un determinado grupito de personas. Las leyes son generales, ¿no? Y si vamos a tomar en consideración, digamos, la actividad sexual, los gustos o las preferencias sexuales de las personas para darles una ley especial, entonces estamos discriminando al resto y por tanto sería una ley completamente discriminatoria, porque hay personas que sin tener un vínculo sexual, una relación homosexual o lo que fuese, pues también viven juntos, ¿no? También quisieran heredar a la persona con quien ellos viven. También quisieran que esa persona que es de su absoluta confianza los vaya a visitar al hospital en el caso de que caigan enfermos, ¿no es cierto? Entonces, una ley no puede beneficiar a un determinado grupo de personas por una consideración o por una condición específica. Entonces, ahí es donde entra lo que se llama la unión patrimonial o el acuerdo patrimonial, que a mi juicio sería mucho más inclusiva, ¿no es cierto? Porque allí sí estarían contemplados todo tipo de personas, sin importar si tienen o no tienen una relación homosexual, y no se estaría tocando para nada el derecho de familia, porque allí simplemente se modificaría, por ejemplo, ciertas normas del Código Civil, como el Código el Libro de los Derechos Reales, los derechos de sucesiones, ¿no es cierto? El derecho de personas en cuanto a la representación. Entonces, no necesitamos alterar el derecho de familia para poder, digamos, darles a ciertas personas, ¿no? Algunas facultades para que, digamos, puedan heredar, para que puedan darles su patrimonio o para que los puedan visitar en los hospitales, ¿no es cierto? No necesitamos crear un nuevo estado civil. Y eso es lo que pretende pues la unión civil. El matrimonio homosexual ya es un tema mucho más complejo, ¿no? Ya es un tema de estatus, ¿no? Que buscan el lobby LGTB para poder pasar como matrimonio aquello que no es matrimonio, pues. Cuando el Estado reconoce y promueve el matrimonio, no lo hace en función de un preferitismo por una determinada orientación sexual, y es lo que ellos nos dicen siempre, ¿no? Que el hecho de que no exista matrimonio homosexual es una discriminación por orientación sexual. ¿Quién les ha dicho que el matrimonio se funda en la orientación sexual de los contrayentes? Absolutamente falso, ¿no? El matrimonio no se funda sobre la orientación sexual de los creyentes y tampoco se funda en los sentimientos, ¿no? Porque cuando el registrador civil nos casa, no nos pregunta si amamos o no amamos a la pareja, simplemente nos pregunta si es que está de acuerdo usted, si es su voluntad casarse, ¿no es cierto? Porque ninguna ley debería basarse sobre los sentimientos, pues si nosotros creamos leyes que se basen sobre sentimientos, entonces estamos entrando en un estado totalitario, ¿no? Que se mete en la vida privada de las personas y eso no lo podemos permitir. Entonces, el Estado cuando protege y promueve el matrimonio entre un hombre y una mujer, no lo hace, repito, en base a su orientación o a su sexo, sino en base a la función pública que esto representa, y es que solamente la unión entre un hombre y una mujer tienen la potencialidad de poder crear prole, o sea, los hijos, ¿no es cierto?
Y los hijos son los que garantizan la subsistencia del Estado, garantizan la creación de nuevos ciudadanos. Entonces, el Estado lo protege, ¿no? Le brinda una cobertura especial, porque justamente como de ellos vienen los niños, entonces el Estado tiene que proteger a esos niños. Por eso existen las demandas de alimentos, por ejemplo, ante el abandono de un padre, ¿no es cierto? Entonces, existe una razón de ser, hay un fin público que proteger. Pero la unión entre un hombre y otro hombre, ¿qué frutos, ¿no? ¿Qué le puede ser beneficioso al Estado? Ninguno, más que simplemente que estas personas pues desarrollan su libre sexualidad como quieren, ¿no es cierto? Entonces son relaciones infecundas que el Estado no tendría por qué regular, porque si las regula sería meterse en las vidas privadas de las personas. Entonces, el matrimonio, tal como lo conocemos, como la unión entre un hombre y una mujer, obedece a un fin público, es una institución natural que no lo ha creado el Estado, simplemente el Estado lo ha reconocido, ¿no? Y como tal no tiene ninguna facultad de alterarlo, modificarlo o suprimirlo a gusto y placer de agendas ideológicas. Muy bien, ¿y qué podrías decir tú? Siempre se escucha que el grupo de homosexuales, por ejemplo, dicen, nos están discriminando, es mi derecho, yo también quiero unión civil, por un lado. Después, aquella persona que está en contra de esos anhelos o gustos, porque eso no se puede legislar en base a gustos o caprichos o sentimientos, entonces dicen, ah, tú eres homofóbico, tú eres retrógrada, tú eres fundamentalista. ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Qué les dirías a aquellas personas que afirman aquello? Bueno, es que como comentaba, ninguna ley se basa sobre los sentimientos. No podemos legislar sobre sentimientos. Y cuando ellos dicen amor es amor, déjenos amar, no, está bien, o sea, nadie les quita ese derecho, ¿no? Lo que no pueden hacer es, en base a subjetivismos, ¿no? Tratar de modificar una institución como la del matrimonio. Y es que el matrimonio, hay que dejarlo en claro, no es un derecho. El matrimonio es una institución. El Tribunal Constitucional del Perú claramente lo ha señalado en una sentencia, que el matrimonio no es un derecho, es una institución. Y como institución tiene requisitos, tiene presupuestos para poder acceder a él. ¿No es cierto? Uno de los requisitos es que las personas sean de diferente sexo, justamente para poder lograr ¿no? la creación de nuevos ciudadanos. Y segundo, ¿no? Que sean pues personas solteras, ¿no es cierto?, mayores de edad, y de allí los demás requisitos que se nos pide. Una institución similar, por ejemplo, es la patria potestad. La patria potestad también es una institución, pero ¿acaso yo, siendo soltero y sin hijos, podría pedir mi derecho a la patria potestad? Por supuesto que no. Para eso primero tengo que tener hijos, ¿no es cierto? O sea, hay requisitos, hay presupuestos. Entonces, igual es el matrimonio. Entonces, no estamos legislando sobre gustos, sobre sentimientos, sino sobre fines. Y el matrimonio, pues, cumple definitivamente un fin público. Muy bien, ya quedó bastante claro el tema. Estoy segura quienes nos están escuchando ya tienen las ideas más claras. Ahora entremos al tema del aborto. Hay muchos candidatos, los he escuchado decir, que solamente reconocen a un feto o un ser humano en formación después de las 12 semanas. Quiere decir que de las 12 semanas hacia abajo no existe, es un fantasma, son células. ¿Qué puedes decir tú al respecto? Bueno, siempre ha existido esa discusión, ¿no? De cuándo empieza la vida. Hay como esa candidata que dijo las 12 semanas, o sea, ellas imponen, ¿no? Arbitrariamente, según su propia concepción de vida, desde cuándo inicia la vida, ¿no es cierto? Seguramente para esta candidata, un ser humano que tiene 10 semanas, 6 días y no sé, pues 23 horas todavía no es ser humano, ¿no? Ya cumple la hora de la 14 semana, ya es humano por arte de magia, ¿no es cierto? Es absurdo este tipo de razonamiento, de argumentos, porque ya la biología claramente nos ha demostrado en muchas ocasiones que la vida del ser humano empieza desde la concepción.
Y por si fuera esto poco, ya existe una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que también nos habla que la vida humana empieza en la concepción, aunque claro, en esa sentencia hace una diferencia entre anidación y fertilización, pero todo estaría dentro del conjunto llamado concepción, ¿no? Entonces, ya está dicho, ¿no? O sea, a nivel jurídico y científico, ese es un tema ya resuelto. Que estas personas vengan a decirnos ahora, no, que la vida humana empieza cuando ellos lo deciden, ¿no es cierto? Entonces prácticamente sería propalar una falsedad y están aplicando simplemente uno de los principios del ministro de propaganda nazi, Joseph Goebbels, ¿no? Que decía que una mentira repetida 1000 veces se convierte en una verdad, ¿no es cierto? Entonces, es lo que ellos están haciendo, decir que el feto, no el embrión, que tiene menos de determinada semana, no es ser humano, ¿no es cierto? Sin ningún tipo de criterio científico ni nada por el estilo. Habría que empezar a desbaratar esos argumentos, enseñando un poco de embriología, ¿no? Sabiendo de que los seres humanos, pues desde el momento de la concepción, ya tienen un ADN único e irrepetible, ¿no es cierto? Que ya les da la calidad de ser seres humanos. La Declaración Universal del Genoma Humano claramente señala en su artículo primero que nuestra dignidad de seres humanos radica en el genoma humano. Es decir, no radica en que yo tenga una determinada formación establecida, no radica en que yo sea rico o pobre, no radica en la cantidad de semanas que tengo vivo, sino radica en mi genoma. ¿Y cuando un ser humano ya tiene un genoma? Pues desde el día de la concepción. Allí cuando se unen los gametos femenino y masculino, ya hay un código único, ¿no? Que es único y repetible y que lo va a acompañar durante el resto de su vida. Entonces, eso es embriología básica, ¿no? Esos derechos humanos básicos. Sin embargo, pues estas personas ahora pues deciden, ¿no es cierto?, cuando un ser humano es humano y deciden que una persona puede matar a un ser humano según su gusto y complacencia. Esto ya se vio hace años atrás cuando existían pues los regímenes totalitarios, ¿no? Donde se hablaba de vidas indignas de ser vividas, ¿no es cierto? Entonces, la misma lógica, el mismo razonamiento se está aplicando hoy en día. Y para colmo, a nosotros nos dicen los retrógradas, ¿no es cierto? Cuando son ellos los que están aplicando pensamientos retrógradas de regímenes que prácticamente hoy ya no existen. Así es. ¿Y qué nos puedes decir a aquellas personas, algunas mujeres feministas, algunos colectivos, algunas ONGs abortistas que dicen que el abortar es un derecho de la mujer, que no se metan con su cuerpo, que la mujer decide, es su cuerpo y verá si aborta o no? ¿Qué les podrías decir a aquellas personas? Que es una falsedad que el aborto sea un derecho. A ver, yo no encuentro en ninguna parte de la Constitución, ¿no?, o de algún tratado internacional de derechos humanos que el Perú es signatario, que existe el derecho a abortar. No encuentro. Si alguien lo encuentra, por favor que me avise. Lo que yo encuentro es el derecho a la vida, ¿sí? El derecho a la vida. Entonces, el ejercicio legítimo de un derecho ya no puede traer consigo la abolición del derecho de un tercero, en este caso el derecho a la vida del concebido. Entonces, no puede ser un derecho aquello que implica la abolición del derecho de un tercero. Entonces, el aborto jamás va a ser un derecho. Porque el aborto lo que trae es eso, ¿no? El aniquilamiento de la vida de un ser humano indefenso que no ha decidido, ¿no? Quien decide es un tercero. Entonces, aquí estamos prácticamente hablando de una ley que toleraría que la vida de un ser humano dependa de la decisión de otro ser humano. Y eso es totalitarismo, ¿no? Eso es relativizar completamente la vida del ser humano y no lo vamos a permitir. Ok,
¿Y qué nos puedes decir respecto a la eutanasia? ¿Estás a favor? ¿Estás en contra? Hace poco hubo un caso, un tema emblemático con una señora que solicitó, ¿no?, de la autorización para quitarse la vida, generó una serie de tumultos a la gente a favor, en contra. ¿Cuál es su posición? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, mira, la eutanasia pues está yendo en contra de nuestros principios, ¿no? De la defensa irresoluta de la vida humana desde la concepción hasta su muerte natural. Y es que la eutanasia lo que plantea es el homicidio legal, ¿no?, de ciertas personas asistido por el Estado. Y cuando es asistido por el Estado pues destina recursos públicos. ¿Y quiénes son los que generan esos recursos públicos? Nosotros, los ciudadanos, cuando pagamos nuestros impuestos. Entonces, de una u otra manera, se nos hace partícipes de este tipo de homicidios. Entonces, yo creo que nadie aquí podría avalar que nuestros impuestos se destinen a pagar eutanasias, ¿no es cierto? O los propios abortos. Entonces, aquí realmente es una situación bastante compleja porque, claro, se apela a un caso bastante dramático, ¿no?, que podría generar cierta empatía con la población, pero lo que no reparan es que estas leyes son progresivas, ¿no? No solamente se va a quedar con un tema de decisión de una persona que lo puede hacer todavía, como el caso de la señora Ana Estrada, que ahora también ya decidió vivir, ¿no es cierto? Después que hizo todo su activismo en favor de la eutanasia, ya no quiere morir, pues, ¿no? Ya ahora sí quiere vivir, ¿no es cierto? Entonces, sin embargo, este tipo de normas en otros países ya se está aplicando con los casos de personas que están en coma y esas personas no han decidido nada, ¿no? Quienes deciden son los familiares, muchas veces motivados, si bien es cierto, por la piedad, pero otras veces motivados pues por intereses económicos, ¿no es cierto? Entonces, a eso, ¿no?, vamos a llegar con la aprobación de este tipo de normas, ¿no?, que se relativice la vida y que ya los seres humanos pues puedan decidir cuándo morir y que el Estado les asista a hacerlo, ¿no? Ahora, tampoco es que esta norma se va a quedar simplemente para las personas con enfermedades terminales. Y es que cuando se habla de eutanasia, se habla del derecho a morir dignamente, ¿no? Entonces, no está diciendo que solamente sea para este tipo de personas, es decir, una persona con depresión que no tiene ningún tipo de enfermedad terminal, pues apele al Estado para morir dignamente, ¿no es cierto? Entonces también estaríamos entrando a esos campos. O sea, que es una ley que es progresiva, pues que va a abarcar mucho más espacio de lo que estamos viendo en el Perú, ¿no? No solamente hay que ver el árbol, hay que ver el bosque y hay que ver las experiencias internacionales. Sí, definitivamente todo es de menos a más. Primero es un caso, luego otro, y la cosa se va degenerando. Realmente es preocupante y qué bueno saber tu posición. Alejandro, el tiempo nos está ganando, nos ha ganado. Algunas palabras finales, dedícate ese momento para dirigirte a los ciudadanos, las personas de Lima. Bueno, van a ver a nivel nacional, pero de manera especial a los de Lima, porque tú estás con el número 8, por el número 11, perdón, el número 11 de Renovación Popular por Lima Metropolitana. ¿Cuál sería tu mensaje para la población? Sí, agradezco una vez más la oportunidad. Yo quiero dirigirme acá a todos los cristianos, las personas que quieren pues seguir expresando su fe, su libre opinión, ¿no es cierto?, sin ningún tipo de mordaza, que quieren seguir trasladando sus convicciones y creencias hacia sus hijos sin ningún tipo de obstáculo. Yo me quiero dirigir a ellos porque yo quiero ser de ellos su voz en el Congreso de la República, ¿no? Porque realmente estamos conscientes de que se nos viene una agenda totalitaria, se nos viene una arremetida ideológica contra el país, ¿no? Ayudado por la prensa, la gran prensa nacional, ¿no es cierto?, que es también de corte progresista y que jamás pues va a permitir que personas pro vida, pro familia, pues lleguen
al poder, pero para eso los tenemos a ustedes, ¿no es cierto? A cada uno de ustedes, para que puedan recomendar a sus amigos, a sus amistades. La prensa no nos va a recomendar a nosotros, porque nosotros estamos en contra de la dictadura que ellos defienden, la dictadura de género. Nosotros somos pro vida, pro familia, ¿no? Y necesitamos a la gente que también cree en estos valores y que los defiende. Necesitamos su apoyo, necesitamos que usted pase la voz, comparta con sus amigos de que hay una opción, ¿no es cierto?, el Partido Renovación Popular, y que también tiene a candidatos al Congreso de la República. El Congreso también es sumamente importante. Ya nos han demostrado en los últimos años cuán importante es un Congreso. Miren que en el Congreso se ha aplicado prácticamente la ley trans. En el Congreso se está queriendo aprobar el aborto. O sea, todas estas cosas vienen desde el Congreso. Entonces, necesitamos asegurar, ¿no?, que tengamos allí nuestros representantes. Y yo quiero ser su representante. Quiero defender su derecho a formar a sus hijos conforme a sus convicciones y creencias. Quiero defender el derecho a la vida, a la familia. Y por favor, por eso les pido su apoyo y les pido que este 11, escriban el 11. Este 11 somos el 11, ¿sí? Marquen las 3R de Renovación Popular y escriban el 11. Muchas gracias, que Dios les bendiga y que viva la vida. Muy bien, gracias Alejandro Muñante por tu participación, ha sido grato conocerte, hablar y que hayas tenido un espacio para exponer tus ideas, tus propuestas, tus pensamientos, tus planteamientos. Ha quedado bastante claro tus convicciones, ese deseo de defender a la vida, a la familia, por sobre todas las cosas. Te felicitamos enormemente. Ya saben, queridos amigos, lo acaban de escuchar, es un excelente candidato por Renovación Popular con el número 11 para Lima Metropolitana, el abogado Alejandro Muñante. Ok, entonces eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias. Buenas noches.